Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Para esta mañana, para la entrevista política, hemos invitado a Fernando Rospigliosi. Él, como ustedes saben, ha sido ministro del Interior, pero ahora sobre todo comenta y analiza la coyuntura política. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Y te has convertido en una especie de Nostradamus peruano, porque has hecho pronósticos, digamos, un poco sombríos que, sin embargo, se han cumplido. En tu artículo final de este año, recordabas tu artículo inicial de este año, él publica todas las semanas en El Comercio, y decías: en el primer artículo que publiqué este año me refería a que la posibilidad de una destitución del presidente es muy real. Esto era en enero del año pasado. Y conjeturé que quizás en un lapso de 6 meses a un año se produzca una crisis y se tensen las fuerzas a favor y en contra de la vacancia. Entonces, efectivamente, ese es el escenario que luego conocimos. Y yo diría que en tus últimos artículos, a lo largo del mes de diciembre o fines de noviembre, pues si hubiese sido una especie de pronóstico del tiempo, decías: miren, esto está así de mal y empeorando al atardecer. Más o menos esa es la circunstancia. Supongo que no te congratularás de eso de ahí. En este artículo, en el último, cuentas o mencionas varias cosas que creo sería interesante comentar. Primero, reflexionas acerca de una tensión entre Meche Arauz y Pedro Pablo Kuczynski. ¿En qué consiste esa tensión? Bueno, se ha dado desde el comienzo de su premierato, ¿no? ¿Esto tú lo infieres o lo conoces por fuentes? Bueno, digamos, por las cosas que se han publicado, ¿no? Hildebrand en sus 3 se publicó, por ejemplo, esta discusión que tuvieron en que ella levanta la voz y Pedro Pablo Kuczynski se para y se va. Digamos, son cosas que han circulado también en diversos medios periodísticos y es normal, natural que ocurra estas cosas si conocemos a los personajes, ¿no? Claro. Pero Fernando Zavala nunca se habría levantado o nunca le habría dicho cosas que provocasen que se levantara. No, para nada. Y la relación con Fernando Zavala sigue siendo muy buena. Esa es parte de la razón de la tensión. Esa es parte del asunto, porque Fernando Zavala, como es público también, se han dicho varias cosas sobre eso, ha jugado un papel en todo este asunto del indulto. Él ha estado en todas las negociaciones, en fin. Y claro, a ella le molesta, porque ve que hay una cuña entre ella y el presidente. Ella es la presidenta del Consejo de Ministros. Claro, pero Fernando Zavala sigue jugando un papel. Recordemos que Fernando Zavala ha sido viceministro de Kuczynski y después ha sido ministro de Economía cuando era premier. O sea, tienen una relación filial, muy cercana, casi. Muy estrecha, casi filial, así es. Es. Entonces, eso a ella le molesta. Ella también es muy ambiciosa, quiere tener más poder y por supuesto, quiere poner a gente en el gabinete que le responda directamente a ella. Y a Kuczynski esas cosas no le gustan mucho. Entonces hay una tensión ahí, aparte de todas las otras tensiones que hay. Pero las otras tensiones son el resto del mundo contra el gobierno. Esta es una tensión interna en el gobierno mismo. Claro. Pero cuentas tú también en el artículo o mencionas la circunstancia de que la deteriorada palabra de Pedro Pablo Kuczynski ha arrastrado consigo a la credibilidad de la presidenta del Consejo de Ministros, que tuvo que decir o dijo sin saber que eso era lo que realmente ocurría, que el gobierno no negociaba indultos, y ahora pues está un poco zarandeada por esa circunstancia. ¿Por qué ella, piensas tú, insiste o acepta permanecer al frente del gabinete si tiene esa tensión y además la han hecho desbarrar de esa forma frente al país? Bueno, es que es muy ambiciosa. O sea, como lo que sea por sostener un poco de poder. Usualmente son los políticos. Si tú no tienes ambición en política, difícilmente llegas. Sí. Ella es muy ambiciosa y ha alcanzado ya el premierato. Probablemente quisiera ser presidenta, ser candidata en algún momento, pero ahora ha alcanzado lo máximo que puede alcanzar en las actuales circunstancias, que es el premierato. Entonces, de ninguna manera quiere soltarlo. Ahora, ha cometido errores muy gruesos, ¿no? Por ejemplo, el día en que se discutía la vacancia, el jueves 21, ella sale y dice: no hay ningún indulto. O sea, era toda la propaganda que hacía el gobierno y que muchos cayeron en eso tontamente. Pero ella, en lugar de decir cosas ambiguas,
a sabiendas, es imposible. ¿Tú crees no que supiera. ella, cuando dicen este gobierno no negocia indultos, sabía que se venía el Sí, indulto sabía, en tenía 3 que días? saberlo, tenía que saberlo. Es imposible que no supiera, estando en el lugar donde estaba, ¿no? O sea, si mucha gente se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, que ella no se diera cuenta, no. Pero hay quienes dicen que había muralla china entre el presidente y ella, y que mientras que él negociaba este indulto, ella permanecía perfectamente ignorante y eso le permitía afirmar. No puede ser, porque además era público, ese día ya empiezan a circular los documentos donde se sabía que el indulto venía, ¿no? Entonces, no, pero digamos, es poca habilidad política, jugó su papel en el engaño que hicieron a los antifujimoristas que se creyeron esa historia absurda hasta el final. Y después, ayer en la web del Comercio se ha publicado, por ejemplo, todas las declaraciones que ella hizo acerca del indulto, que son absolutamente contradictorias, ¿no? Bueno, como las del presidente Kuczynski. Como la del presidente, pero ya el presidente ya cayó, su credibilidad está en cero, pero la de ella también ha quedado seriamente golpeada con esto, ¿no? ¿Y tú estimas que esa circunstancia es lo que está determinando que se les haga difícil armar el llamado con Gabinete de la Reconciliación? Porque la verdad es que se ha extendido o se está extendiendo más de lo recomendable este limbo político, ¿no? Claro, digamos, debió hacerse hace bastantes días, claro. ¿no? O sea, cuando cambiaron al ministro del Interior, ahí se suponía, ya se había anunciado que iba a haber una reestructuración mayor, pero solamente pudieron agarrar a este general en retiro y ponerlo ahí para tapar el hueco y no pudieron hacer el otro cambio. Claro, les falta el de cultura y les falta hacer los cambios, bueno, de agricultura probablemente. Claro, pero se decía que iban a hacer 8 o 10 cambios porque varios de los ministros le habían dicho al presidente, por ejemplo, que renuncie. Entonces, él por supuesto no quería renunciar y ya les había puesto la cruz encima. Ahora, incluso a esos ministros va a ser difícil cambiarlos. Uno de ellos parece que era el canciller, otro parece que era Edith Begler. Pero, o sea, no solamente es el problema entre PPK y Mecha Arauz, es el problema de conseguir a gente adecuada para el gabinete ministerial en las actuales circunstancias en que el gobierno ha quedado muy aislado y que tiene un solo aliado, que es el fujimorismo de Alberto y Kenji. Entonces, y que además ese Vamos fujimorismo... a ver hasta cuándo, digamos. Claro, bueno, eso es temporal, ¿cierto? Sí. Pero además ese fujimorismo tiene que tener también ciertos límites, porque si se comprometen directamente con un gobierno que está desacreditado, bueno, pues no le va a ir muy bien en su futuro, ¿no? Sobre todo el de Kenji. Vamos a llegar al fujimorismo, pero permanezcamos todavía un rato en el oficialismo. ¿Sabes tú de personas a las que se han acercado proponiéndoles integrar el gabinete? No sé. Solamente interpretas la demora como una manifestación de las pocas ganas que tiene la gente, pero siempre hay personas a las que, que se apuntan, pero claro, ya el lujo va deteriorándose. No va a ser un gabinete de lujo, sin ninguna duda. Pero me parece que esa podría ser una ventaja, ¿no? Bueno, a la luz de lo que hemos visto, sí, pero de todas maneras siempre ellos quieren tener gente representativa, con cierto peso y con habilidad para gestionar el gobierno. El gabinete de lujo ha sido un fracaso en la gestión. Si nos atenemos a la última encuesta de Datum, le ponen 0,6 sobre 20, ¿no? En gestión gubernamental. Entonces, si su gestión no mejora, la situación del gobierno va a ser cada vez más precaria, ¿no? Ahora, volviendo a Mecha Arauz, algún peso específico ha de tener, porque la salida de Máximo San Román evidentemente es producto de esa puja, ¿no? Claro, bueno, obviamente entre el premier y un consejero, pero además no es fácil cambiar de premier ahora. Porque tendría... Así es, o sea, primero tiene que conseguir un premier adecuado, pero segundo, tiene que tener el voto del Congreso, cosa que es complicada. Pero claro, si no lo obtiene, es segunda confianza negada, puede llamar a elecciones parlamentarias. O sea, pero eso no quiere hacerlo. Continuar con una tormenta... Eso no quiere hacerlo Pedro Pablo Kuczynski, a él no le gusta el conflicto, menos aún le gustarían elecciones en esta parte de su mandato, no. O sea, no es fácil, no. O sea, si pudiera, yo creo que se podría deshacer de ella, pero no puede, es muy difícil en estas circunstancias, así que tienen que convivir. Tienen que apechugar con una presidente del Consejo de Ministros cuya credibilidad está mellada.
Claro, y cuyas relaciones con el presidente no son las mejores. Entonces, bueno, pero ese es uno de los tantos problemas que tiene ahora el gobierno. ¿Qué te parece, ya que estamos en el gabinete mínimamente cambiado, el nuevo titular del Interior? Bueno, creo que no han tenido muchas opciones para escoger, creo que ha sido más o menos algo de emergencia, ¿no? Sí. Un policía que ha sido director durante 2 años, en fin. Vamos a ver, dices tú, ¿o qué? Sí, tiene experiencia, en fin, yo creo que habrá que ver qué cosa es lo que hace. Supongo que va a seguir con las cosas que se han venido haciendo. Más o menos vamos a tener más de lo mismo, creo, me parece. Ok, pasemos entonces a la orilla del fujimorismo o los fujimorismos. Los fujimorismos, sin ninguna duda, ¿no? Ha surgido un nuevo polo de poder. ¿Te parece que ya está bien delimitado, dentro de esos dos fujimorismos, está bien delimitada la frontera? No, ¿O todavía hay espaldas mojadas que están pasándose de un lado al otro? No, todo el mundo está ahí mirando a ver por dónde se pueden acomodar, ¿no? No está claras las cosas. Claro que hay algunos que ya no pueden abandonar sus respectivos barcos, pero esos son los menos. Hay otros que pueden cambiar de bando con relativa facilidad. ¿Y es eso lo que puede estar ocurriendo en estos días enmascarados, digamos, en los que ocurren otras cosas? Claro, yo creo que hay que esperar las definiciones ahí porque de eso va a depender un poco cómo se va a manejar la política en el futuro. De hecho, siguen siendo la mayoría en el Congreso, ¿no? Y eso es importante. Creo que Kenji, llevado por el entusiasmo, cometió un error cuando publicó este dibujo de él como Kill Bill, todo manchado de sangre y con los nombres de Pierre Figari y Ana Vega, porque eso debe haber asustado a otros, no solamente a estos dos, que ya estaban pedidos desde hace rato. Ya habían salido, creo, de la estructura... Claro, los habían alejado, pero no van a salir del entorno de Keiko fácilmente. Claro. Pero él tenía una lista grande, entonces hay mucha gente que debe haberse asustado. Ese ha sido un error, asustarlos, porque eso hace que esa gente se junte alrededor de Keiko, porque dicen, nosotros somos los siguientes. Al otro lado no tenemos nada que hacer. Nos van a cortar la cabeza. Cosa que es cierta. O sea, si Kenji y Alberto pudieran, ellos avanzarían y tomarían el control del partido y de la bancada. Por eso es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque hacia eso van, a tomar el control del partido y de la bancada. Y Keiko no puede permitir eso, quedar subordinada a... ¿Tú no ves posible una reconciliación? Reconciliación no. Digamos, reconciliación es una palabra... Sí, está un poco desgastada en estos días, sí. Digamos, pero que pueda haber Para cuando llegue el Papa la palabra reconciliación va a ser una grosería casi. Pero sí. El punto es que veo difícil que logren mantenerse juntos. Creo que... ¿Tú crees que van a 2 inscripciones y a 2...? Podría ir a eso, ¿no? A menos pues que Alberto logre imponerse, cosa que tampoco es fácil. Él no puede actuar públicamente porque supuestamente su indulto es por razones médicas, entonces no puede exhibirse demasiado. Claro que va a hacer su trabajo, pero tiene límites. Y los keikistas, por lo menos el círculo más cercano, íntimo, tiene que resistir porque si no los arrasan. Y Keiko se la está jugando. Ella perdería el control del fujimorismo. Pero, digamos, hasta Salaverry y Becerril han hecho gestos, han hecho venias de saludo. No, claro, tienen que hacerlo porque además Alberto Fujimori es pues el fundador. Ellos están ahí gracias finalmente. Claro, pero una cosa es lo que se decía cuando está todavía en el Fondo Barbadillo y otra cosa es cuando está afuera. Claro. Esto se lo han encarado, por ejemplo, bienvenido, los que estuvieron del otro lado desde el principio comienzan a decir, oye, no te me acolleres, ¿no? Claro, pero digamos, todos de cara a la opinión pública tienen que rendirle pleitesía a Alberto, pero hacia adentro la cosa es distinta. Ya lo han dicho antes y seguramente lo siguen pensando ahora, que Alberto ya pasó de moda, que ya no es el líder. Lo dijeron antes, ahora no lo van a decir, pero, y recordemos, en la encuesta que publica El Comercio, la encuesta de Ipsos, ahora Kenji tiene más popularidad que Keiko, en el conjunto de la población, pero hay otra, dentro de los fujimoristas, los que votaron por Keiko en la segunda vuelta del año pasado, o del anteaño pasado ahora, Keiko sigue siendo
Claro, mayoritaria sobre Alberto y sobre Kenji. Ya, pero las elecciones son solamente entre los fujimoristas. Claro, no, pero entre los fujimoristas se decide quién es el líder del fujimorismo. Ah, bueno. Entonces, ahí está la cosa, entre ¿no? los miembros de Fuerza Popular, digamos, los fujimoristas son un universo, digamos, difuso y... Claro, pero finalmente la pelea está ahí, dentro de la bancada y del partido, ¿no? Entonces, mientras no se defina eso, ellos van a seguir más o menos entrampados y el gobierno tiene un respiro, pero cuando eso se defina... ¿Pero tienes la impresión de que eso se va a definir rápidamente? No lo sé, depende pues cómo jueguen sus cartas cada uno, pero yo creo que el keikismo, digamos, va a seguir haciendo oposición radical al gobierno cuando logren resolver sus problemas. Y el albertismo, al contrario. Con el afán, el keikismo, digo, todavía de buscar un escenario de vacancia. Yo creo que algunos sí, pero que eso no depende finalmente de ellos. Ellos se equivocaron en eso y eso depende de la situación. Perdieron la tercera vuelta, como les han dicho. Eso depende de la situación política, de cómo esté la calle, de cómo esté la población. Sí. Si hay manifestaciones en contra del gobierno, si hay descontento con el gobierno y ahora ya se superponen o se podrían superponer las manifestaciones de descontento social, que es lo que no ha habido, con la de descontento político, que es la que hemos tenido en estos días. Sí. Si las dos se juntan, ahí sí el gobierno estaría en problemas y ahí se produce nuevamente un escenario de vacancia, creo que sin ninguna duda, porque hay gente que se la tiene jurada al gobierno. A juzgar por las declaraciones de Carla Scheffer, congresista fujimorista que visitó al ingeniero Fujimori, existiría en Alberto Fujimori una preocupación por la situación endeble de Kuczynski en la presidencia, dice que le pregunta quién más ha renunciado, en fin. ¿Cómo ves tú ese posible compromiso o agradecimiento de ese sector del fujimorismo hacia Pedro Pablo Kuczynski de manera específica? Creo que sin duda ellos van a tener... una reciprocidad. Sí, en estos días, semanas, meses... un comportamiento de respaldo al gobierno. ¿Hasta cuándo durará eso? No sé, no creo que sea indefinido. Y numéricamente eso en el Congreso, digamos, 10 congresistas más los 15 que le quedan al gobierno. Más otros 10 que podría jalar Kenji eventualmente, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Pero eso es transitorio. No estaría mal para evitar votaciones complicadas, pero para sacar adelante iniciativas del gobierno eso es largamente insuficiente, ¿no? Eso es mucho más difícil, eso ya depende de la habilidad negociadora que tienen, pero digamos, todo va a depender de cómo finalmente se resuelva. Bueno, recordemos lo de Francia, ¿no? Le Pen, sí. Y la hija que termina expulsándolo y tomando el control del partido. Pero ahí no había un hijo, pues. Ahí falta en la historia, en el Juego de Tronos, la presencia disruptiva del hijo del alfil de Alberto. Me parece que es importante, es verdad. Es muy importante eso. Estamos terminando, pero pronósticos para este año, por favor, después de que hagas Bueno, como yo le he dicho, este año va a ser turbulento por la situación social y la situación política. Pero Pablo Kuczynski ha logrado salvarse de la vacancia, pero se ha hecho de enemigos acérrimos y mortales que no le van a perdonar lo que ha sucedido. Entonces, apenas tengan la ocasión, van a estar ahí. ¿Te refieres ahora a la izquierda? Me refiero a los antifujimoristas, que no necesariamente son de izquierda, una parte son de izquierda, pero los antifujimoristas no se la van a perdonar, ¿no? Toda su vida ha sido atacar a Fujimori, y Fujimori está en libertad, entonces eso no se lo van a perdonar. Y si eso se suma a un descontento social, la situación del gobierno va a estar nuevamente tambaleante. ¿Y Lavajato? Bueno, ese es el... De seguro que van a surgir nuevas cosas. Quiero decir las declaraciones de Barata, que es lo que todo el mundo está esperando y lo que algunos esperando y otros temiendo, me imagino. Van a surgir nuevas cosas y en mi opinión es clarísimo que Pedro Pablo Kuczynski está metido hasta el cuello en esto. O sea, todavía no hemos conocido todo... No, pero con lo que hay es suficiente. O sea, es muy claro que él hacía negocios con Odebrecht mientras era ministro. De eso creo que no cabe ninguna duda. Nadie puede pensar que a un pigmeo en el mundo de las finanzas como Gerardo Sepúlveda, Odebrecht le da 5 millones por la interoceánica. No, pues. No, esas son tonterías. O sea, está metido hasta el cuello. O sea, hay gente que lo apaña por la gobernabilidad y lo que sea, pero que está metido, está metido. O sea, eso ya está claro. El motivo
para un eventual pedido de vacancia nuevamente ya está ahí. Lo que falta es la situación social y política. Poner de nuevo un pedido de vacancia en este momento parece una majadería, ¿no? En este momento acabas de hacerlo. No, claro que fracasado. No, sí. Pero digo, eso depende de la situación social y política. Cuando las cosas se complican, y si no se complican, si PPK tiene razón y el crecimiento de la economía hace que la gente esté tranquila, se acabó, no pasa nada. No pasa nada hasta el 2021, digamos. Bueno, hasta no sabemos, hasta el próximo año de repente. No, quiero decir, si la marea se aquieta y todo parece, digamos, conducir a una navegación serena, porque llega el 21 y entonces, ¿no? Hay ciertos pronósticos, como por ejemplo el del economista Ricardo Lago, que dice que los ciclos económicos son ciclos, que ya la economía mundial ha crecido durante más de 100 meses consecutivos y que los ciclos nunca van más allá de los 112 o 115. Entonces, de repente este año tenemos una sorpresa. Vamos a ver. Bueno, un pronóstico bueno de Fernando Rofiletti. Muchas gracias, Fernando, por esta conversación. Gracias, Mario. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.